Ya. El motivo de esta reunión es para poder eh, capacitar e instruir en cuál es la matriz de riesgo que aplica para proyectos para mineral tesoro. ¿Ok? Es un formato bastante simple y amigable, donde aquí se coloca el nombre de la empresa, el servicio está contratado, a la gerencia que está prestando servicio, la fecha de la cual fue construida, la superintendencia y el proceso. Y la revisión de este documento. ¿Ok? Revisión cero. En el punto 1 se incorporan todas las condiciones generales eh, o las actividades generales que son transversales a toda la operación durante el contrato, como por ejemplo conducción en área operacional, conducción en área mina, la alimentación de los trabajadores, el trabajo bajo radiación solar, todas esas actividades que son periféricas al desarrollo de lo que es ejecutar la tarea. ¿Ok? Ese en el punto 1. En el punto 2 se coloca, ya entramos a lo que es la operación. Aquí, en esta columna, donde dice las tareas, se lista, como dice bien aquí el comentario, se deben listar las tareas que efectuarán en el desarrollo del proyecto o contrato, considerando como línea base la carta GAN que regula el desarrollo del mismo o el mapa de proceso que lo represente. ¿Ok? Para el caso de proyecto de ustedes es la carta GAN que regula el contrato, las tareas. Abierto al nivel de que pueda ser comprensible por los trabajadores. Por ejemplo, si yo coloco aquí como tarea montaje de un estanque, ese es muy general, hay que abrirlo más. Trabajo de excavaciones para el estanque, trabajo de fundaciones para el estanque, los trabajos de traslado y izaje del estanque. Hay que abrir la tarea a nivel de que sea comprensible por por los grupos de trabajo que van a desarrollar la tarea. ¿Está bien? Luego, en la segunda columna, hay que responder esa pregunta. Hay que olvidarse de los conceptos tentativos de lo que es peligro y lo que es riesgo. Hay que responder esa pregunta. Y dice el comentario: identificar todos los eventos que puedan salir mal, considerando para ello los ámbitos valoranza, que son los que ha adoptado Tesoro, de daño a las personas, el negocio y el entorno. Se debe contemplar en el ámbito del entorno las comunidades y el medio ambiente. Es decir, tengo que decir aquí qué es lo que puede salir mal para que signifique que se accidenten o se enfermen las personas. Lo que puede salir mal en el ámbito del negocio es todo aquello que no permite ejecutar la labor para la cual fueron contratados o el negocio para el cual han establecido con el Tesoro. Entonces ese es todo un ápice de calidad en realidad, ¿no es cierto? Todo lo que puede salir mal en la calidad de la ejecución de la tarea, que no nos permita llegar a puerto exitoso. Y en el ámbito del entorno, ahí se incluye los temas medioambientales y los temas de las comunidades. ¿Por qué acoto este tema de las comunidades? Porque si ustedes van a traer personal a dormir a Sierra Gorda y su personal va a alterar la vida normal de las personas de Sierra Gorda, nosotros somos buenos vecinos con las personas de Sierra Gorda. Entonces, si ustedes van a afectar en algo a ellos, nosotros vamos a ser solidarios con ellos. Tenemos un trabajo fuerte en el tema de comunidades, nos preocupa mucho eso, y si nos pasa como ha pasado con otras empresas, que por ejemplo en la madrugada salen de parranda y no sé, ebrios, chocan la casa de la señora Anita allá abajo, nosotros no vamos a ser parte de apoyar a la señora Anita en todo lo que corresponda para el que le ha causado los daños con ocasión de un negocio que han establecido con Tesoro. ¿Ok? ¿Se entiende lo que se debe llenar aquí, lo que puede salir mal? Esos tres ámbitos. Por cada evento que se declare aquí que puede salir mal en estos tres ámbitos ya mencionados, se debe efectuar la evaluación de riesgo, que para nosotros es la probabilidad por impacto. ¿Ok? Se multiplica y se obtiene el valor de la magnitud del riesgo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a este criterio
de evaluación del riesgo, donde aquí están los valores de probabilidad y donde aquí están los valores de impacto. ¿Impacto en qué ámbito? Económico, salud ocupacional, medio ambiente, política y cumplimiento legal, reputación y entorno socioeconómico. El valor que se asigna para la probabilidad debe ser considerado con los controles preventivos preestablecidos operando, es decir, el estándar de ustedes como empresa. Si ustedes su estándar son medidas de control, y las medidas de control tienen una categorización de nivel de efectividad. Por ejemplo, los EPP es el nivel de efectividad más básico. Procedimental viene un poco más alto que EPP o medida de control. Ingeniería, una medida de control más efectiva que las otras dos anteriores, y erradicar el riesgo ya es mucho más efectiva. ¿Ok? Entonces, ustedes deben considerar aquí la probabilidad con los controles que ustedes tienen como compañía operando. Controles preventivos, aquellos que van a evitar que ocurra el evento no deseado, es decir, que operan antes de que ocurra el evento. En la columna I, que es de impacto, el valor de la consecuencia de impacto debe contemplarse sin controles mitigadores operando. Es decir, una vez que se desató el evento no deseado que se identificó en la columna anterior, veamos cuál es la se considera aquí cuál es la máxima consecuencia o impacto razonable posible. El máximo impacto o consecuencia razonable posible. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo me caigo de aquí de la silla, ¿cuál podría ser el máximo impacto o consecuencia razonable posible? Ya una fractura cervical. Ok. Pero no es muerte múltiple. Ese no es la máxima causa razonable posible. ¿Verdad? Entonces, ese es el evento que se considera como impacto. Y ese es el que se tiene que considerar en evaluar aquí. En la misma mirada de los 5 ámbitos de nuestra matriz de impacto, si yo me caigo de la silla, yo ya sé que la máxima causa razonable posible, mira estos 5 ámbitos, es que me genere el daño a una persona, una fractura. ¿Para qué voy a ver lo económico? No tengo como impacto el tema de que va a detener la planta si pasa eso. No tengo como impacto un tema medioambiental, no tengo un incumplimiento legal, no tengo afectada la reputación o el entorno socioeconómico. Sí, lo que tengo a las personas, y podría ser una lesión con tiempo perdido, ¿no es cierto? Invalidante, con discapacidad temporal. En este caso, como el ejercicio que usted colocó era que era fractura cervical, puede llegar incluso a ser hasta muerte, entonces. Por lo cual, el máximo impacto razonable posible sería de valor 4. ¿Ok? Ese valor 4 se coloca acá. Y ustedes colocan aquí, en la mirada de los 4 ámbitos de la confiabilidad operacional, en los 4 ámbitos de la confiabilidad operacional, es decir, en la confiabilidad humana, es decir, ¿qué debe tener en capacitación, en competencia y en calificación los trabajadores? Ser formados para poder controlar preventivamente de que no ocurra el evento identificado que pueda salir mal. Por ejemplo, si mi trabajo va a ser intervención de un tablero eléctrico, del punto de vista de confiabilidad humana, tendré que considerar ahí la calificación del electricista, ¿no es cierto? Tiene que ser un electricista calificado. Eso va a ayudar a prevenir la ocurrencia del evento. Eso en confiabilidad humana. El segundo ámbito es confiabilidad de diseño, es decir, que los estándares bajo los cuales se construya o se ejecute esa tarea en específico, la tarea número 1, tiene que considerar diseños de fabricación y montaje que nos permitan a futuro operar y mantener de forma eficiente y segura. En 2 tiempos. Primero,
operar en forma segura para la ejecución del proyecto. Es decir, aquí habla de el diseño, por ejemplo, de la herramienta, usar la herramienta y el equipamiento adecuado para hacer la pega de ustedes, que es la construcción. Pero también tiene que tener la mirada del diseño futuro para operación cuando se termine el proyecto. Por ejemplo, si su pega contempla instalar una válvula en altura, la conferencia de diseño debería estar exigiendo ahí como control una plataforma de acceso para poder operar la válvula. Si usted me instala la válvula y después usted se va, se lleva su camión, se lleva su plataforma, yo no voy a poder operar ni mantener en forma segura a futuro lo que usted me construyó. ¿Se entiende? Eso desde el punto de vista de diseño. Confiabilidad de activo, todos los equipos que se utilicen para desarrollar la actividad deben tener las mantenciones correspondientes. Es decir, el activo, llámese herramienta, equipo o lo que ustedes van a instalar, debe ser confiable para que el día de mañana opere en forma segura. Por ejemplo, ahí está el caso del montaje de un relé, ¿no es cierto? Ese pasa a ser un activo pues, para la compañía cuando usted se va. Ese relé tiene que estar con las certificaciones de rigor, tiene que cumplir con las condiciones adecuadas para que el día de mañana opere en forma segura y confiable. Y la confiabilidad de proceso, que al final habla de poder mantener, como bien dice ahí, control en el origen del riesgo, desde el punto de vista de entendimiento de los procesos y procedimientos para ejecución de la tarea, que nos permitan maximizar el rendimiento de forma eficiente y segura. Es decir, poder hacer la pega bien y a la primera sin improvisaciones y en forma planificada. Esa es la diferenciación que nosotros tenemos como Mineral Tesoro, a lo mejor con otras mineras o con otras compañías, que nosotros queremos instaurar en ustedes una cultura de confiabilidad operacional en todos los controles que se implementan. Es decir, todos los controles que ustedes implementen tienen que tener la mirada en esos 4 ámbitos. ¿Ok? Listo. Y esto entiéndase que también aplica para los procedimientos de trabajo seguro, para las HCR y para cualquier control que desarrollen en el ejercicio de la ejecución de la tarea. Listo. Una vez que han evaluado y han establecido los valores de magnitud de probabilidad de impacto, deben mirar lo que han desarrollado y ver todas aquellas tareas que por probabilidad le da mayor a 3. Y eso significa de que tienen un alto nivel de magnitud de riesgo desde el punto de vista de la probabilidad. Por lo cual los controles que ustedes tienen definido como compañía deben ser revisados y mejorados en su eficacia. Es decir, si están en un nivel de EPP, tendrán que subirlo a un nivel de procedimiento para efecto de que la probabilidad pueda bajar a un valor 2. Es decir, no podemos llegar al final del ejercicio de evaluar el riesgo del proyecto de ustedes teniendo actividades con probabilidad mayor a 2. ¿Me explico? Entonces, este es un ejercicio en ustedes mismos. Entonces, si a ustedes, por su expertise de ejecutores de la labor, se dan cuenta que una tarea le da probabilidad mayor a 2, ustedes deben replantearse sus controles preventivos y mejorarlos. ¿Ok? Cuando dijimos el valor de impacto, que el valor de la consecuencia del impacto debe contemplarse sin controles mitigadores operando, significa que nos ponemos en el escenario de que ocurrió el evento no deseado, lo que podía salir mal. Y ya identificamos, ¿no es cierto?, cuál era la consecuencia o impacto máximo razonable posible, y en función de eso colocamos el valor que corresponda, como ya lo revisamos anteriormente. Es decir, ahí sin controles, sin protección, el viejito casi desnudo, ¿qué es lo que le pasaría si es que se desata ese evento no deseado? ¿Ok? Y ese es el valor que se coloca ahí. Luego la magnitud del riesgo es la multiplicación lineal entre probabilidad por impacto. Por ejemplo, si la probabilidad es 2, que es lo que debemos llegar, y el impacto es 5, que significa que hay una muerte múltiple, desde el punto de vista del ámbito de las personas, nos da un valor 10 de magnitud de riesgo. 2 por 5, 10.
Entonces nos vamos a nuestra tabla de categorización de los riesgos, que es la que está en colores, y vemos en este caso 2 por 5 es alto y es rojo. Le colocamos 10, coloreamos en rojo la casilla y le colocamos, escribimos abajito alto. ¿Ok? Listo. Una vez que tenemos, con eso ya tenemos toda la matriz en segunda revisión ya, porque revisamos las probabilidades, ¿no es cierto? Y modificamos los controles y ya tenemos en segunda revisión la matriz de riesgo, ya coloreada y con la categorización para la priorización de los eventos no deseados. Cuando se llega a eso, se deben considerar todas aquellas tareas que dieron en rojo, que serían todas estas que están acá, más todas aquellas que dan valor medio, pero que puedan desplazarse por probabilidad hacia la derecha. Debe implementarse un análisis de confiabilidad operacional más profundo, y que es esta herramienta, que es un análisis de riesgo y confiabilidad operacional. ¿Que en qué consiste? Para todos los eventos no deseados, que insisto, que nos den en rojo o nos den en valor amarillo, pero que por probabilidad puedan pasar a rojo, que son estos tres que acabo de señalar, debe aplicarse esta herramienta, que profundiza en esas tareas que son de alto riesgo. Perdón, ¿por qué está en amarillo de alto riesgo? Porque dijimos que el impacto era el máximo razonable posible. Es decir, bajo ningún ejercicio podría ser mayor el impacto, es decir, podría ascender hacia arriba. Ninguna de estas, ¿verdad? Porque ya establecimos que el impacto era el máximo y llegaba ahí. Sin embargo, como la probabilidad está condicionada a las medidas preventivas y los controles o los estándares que ustedes tienen como empresa, si en la ejecución de la tarea uno de esos controles falla, llámese por negligencia, llámese porque fue mal instalado, lo que va a ocurrir es que la probabilidad se les va a desplazar hacia la derecha, y eso los va a llevar que esas actividades que están en estas tres celdas van a pasar a ser críticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué se utilizan para análisis mayor todas las que están en rojo más estas tres que están en amarillo? ¿Sí? Ya. Nos vamos entonces al análisis de confiabilidad, al análisis de riesgo de confiabilidad operacional. Se coloca en el centro, en ese cuadro, el evento no deseado. Es decir, aquel que se identificó que podía salir mal con alta magnitud de riesgo. Y en el lado izquierdo se listan todas las causas probables que puedan desatar o generar ese evento no deseado. ¿Ok? Y en estas celdas de aquí abajo se establecen las medidas de control para cada una de estas causas. Aquí abajito. Es decir, si aquí está la causa 1, aquí yo escribo todas las medidas de control que van a prevenir la ocurrencia de la causa número 1. Dentro de esta celda número 1 se colocan todas aquellas. Si las medidas de control son 2, se colocan ahí las 2. Si las medidas son 4, se colocan ahí las 4. Si son 10, se colocan ahí las 10. ¿Ok? Pero ¿qué se debe considerar aquí en estas medidas de control? Se debe considerar también nuestro modelo de confiabilidad operacional. Es decir, ¿qué debe tener en confiabilidad humana? Es decir, ¿qué capacitación y qué calificación deben tener las personas? Los criterios de diseño para la confiabilidad de diseño, la confiabilidad del activo que se va a utilizar y la confiabilidad de proceso. Si es que aplica. La idea es poder sembrar en usted una cultura
de confiabilidad operacional de que todos los controles preventivos que se diseñen para este análisis pasen por esos 4 ámbitos. ¿Ok? Y así con la causa número 2, en la celda número 2 se anotan todos los controles que ustedes definan. Terminada ese listado de causas y de controles preventivos, nos colocamos en el ejercicio de que se desató el evento no deseado. Y declaramos en esta tabla todos los impactos que produce ese evento que se desata. ¿Con qué criterio? Considerando ahí el ámbito de las personas, del negocio y del entorno. ¿Ok? Haciendo mención solamente a los impactos o consecuencias de la máxima, considerando ahí la máxima consecuencia o impacto razonable posible. Solo ese. Es decir, si aquí el impacto desde el punto de vista de las personas es muerte, no tengo para qué colocar también aquí fractura, no tengo para qué colocar aquí policontuso o otro evento que sea menor a ese. ¿De acuerdo? Ya. En esta tabla de aquí abajo, de la misma forma que en los controles preventivos, se lista los controles mitigadores para cada uno de los impactos que desate este evento no deseado. Y de la misma manera, considerando los 4 ámbitos de la confiabilidad operacional. ¿Ok? Recuerden que los elementos mitigadores son aquellos que operan para disminuir las consecuencias a los impactos. Por ejemplo, si el impacto es muerte de un trabajador por electrocución, ¿no es cierto? O sea, si el impacto es muerte, y estamos hablando que el evento fue electrocutarse, el control mitigador, desde el punto de vista de confiabilidad humana, ¿cuál debiese ser? Debiese considerarse aquí que la persona no debe nunca efectuar la tarea solo. Segundo, todo el personal debe estar calificado, no solo capacitado, sino que además calificado en RCP, reanimación cardiopulmonar. Porque si el joven le da un paro cardiorrespiratorio, que lo puede llevar a la muerte, con el RCP se puede mitigar y sacarlo de la condición y mitigar ese impacto. ¿No es cierto? Debe estar aquí el tema de la capacitación de respuesta ante emergencia, ¿verdad? Y así la serie de temas que puedan apoyar en disminuir el impacto. Por ejemplo, si yo voy a martillar y uso guantes para martillar, y al estar martillando me golpeo la mano, el guante no es un control preventivo, es un control mitigador, que lo que hace es operar sobre el impacto, sobre la consecuencia, es disminuir la consecuencia. Entonces ahí el EPP está actuando como un elemento mitigador. ¿Se entiende? El guante no previene de que yo me pegue, lo que hace es operar sobre el impacto. Entonces, como bien habíamos dicho desde un origen que la magnitud del riesgo era igual a la probabilidad por el impacto, claramente todos los controles que están acá a la izquierda de este punto centro van a gestionar que la magnitud del riesgo, el límite va a tender a 0 porque la probabilidad va a tender a 0. Es decir, estos controles preventivos gestionan sobre la P. Y todo lo que están a la derecha van a gestionar o minimizar la magnitud del riesgo porque va a tender a 0 el valor I. ¿De acuerdo? Ya. Terminada esta evaluación, con esta evaluación de análisis de riesgo con confiabilidad operacional, debo proceder a volver a mirar mi matriz de riesgo y en aquellas actividades que apliqué este análisis de riesgo de control operacional, y debo fortalecer las medidas de control que salieron de esta nueva mirada, sin modificar ningún valor de la evaluación.
sigue siendo roja, sigue siendo de alto riesgo, pero ya la tenemos más nutrida con controles preventivos y mitigadores. ¿Ok? Y esa es la matriz definitiva, que es la que se va a validar y se va a aprobar para la ejecución del proyecto. ¿Entendido? Bueno. Sin embargo, también tiene otra bondad este esquema, que cuando nosotros hacemos el análisis de riesgo con fiabilidad operacional, en las actividades de mitigación, hay muchas actividades que son respuesta primaria a la emergencia. Por lo cual, todas aquellas actividades que son respuesta primaria a la emergencia debiesen también nutrir el procedimiento de emergencia que opera en el contrato, que debiese estar constituido por dos estructuras. Primero, contemplar estas actividades de mitigación, que serían respuesta primaria a la emergencia, más el procedimiento de emergencia del área operativa, MET, que aplique. ¿Ok? Porque lo que desarrolle las personas in situ, apenas se desate el evento más riesgoso, más peligroso, cómo reaccionen los que estén ahí en terreno, la respuesta primaria, va a ser significativo ante el desenvolvimiento final del evento, mientras llega nuestra brigada, mientras llega nuestra ambulancia, nuestros médicos, todo el tema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros hoy día pedimos para lo que es evaluación de riesgo para el proyecto. ¿Dudas? Para dejarla aquí consensuada. ¿Está claro? Ya. ¿Por qué Tesoro exige que se cumpla con la matriz de Tesoro y no la propia matriz, los primeros criterios de evaluación de ustedes? Porque que pase un accidente en su empresa, desde el punto de vista de los impactos para Tesoro, no es lo mismo que pase aquí adentro en Tesoro. Por lo mismo, la matriz que aplica es la de Tesoro. ¿Ok? Ya, colegas.